Secretos de Estado, Reagan y Bush. En enero de 1981, Ronald Reagan entró en la Casa Blanca declarando: América ha regresado. La elección del antiguo actor fue un triunfo para Hollywood. Un vaquero a la cabeza de la mayor potencia del mundo. Durante su campaña, Reagan había afirmado que la guerra de Vietnam se dejó perder y que el Watergate había sido una invención de los medios. En Europa la gente se preguntaba si Reagan poseía el mínimo coeficiente intelectual para ocupar un puesto así. El nuevo presidente, cuyo conocimiento de asuntos internacionales era limitado, creía firmemente en el llamado gabinete de la cocina o camarilla, un pequeño grupo de consejeros oficiosos que se reunía en las cocinas de la Casa Blanca. James Baker fue uno de sus miembros hasta convertirse en jefe de gabinete y ocupar un puesto en el Ejecutivo. Alexander Haig, que había sobrevivido a 6 administraciones, fue nombrado secretario de Estado. El antiguo comandante de Marines Robert McFarlane entró en el Consejo de Seguridad Nacional en calidad de jefe de asuntos militares, especializándose en las llamadas operaciones delicadas. Richard Perle, un experto en guerra nuclear, fue designado como secretario asistente para política exterior. Fue una elección personal de Caspar Weinberger, el nuevo secretario de Defensa, que se lo llevó con él al Pentágono. La gente solía preguntarme cómo es en realidad, y yo respondía: es exactamente como lo veis. El presidente Reagan no tenía dos caras. Era un hombre sencillo, en el sentido de que tenía ciertas creencias, ciertos principios en los que creía muy firmemente. No era una persona minuciosa. Carter era un hombre detallista. Si Jimmy Carter miraba un cuadro de Chagall, solo se fijaba en los puntos. Si Reagan miraba el mismo cuadro, veía la imagen completa. Era totalmente cándido. Ronald Reagan era lo que veías, y resulta inimaginable pensar que fuese lo que una vez una persona dijo de él: un amigable necio. Ronald Reagan no era una enciclopedia de conocimientos de política exterior, y él habría sido el primero en reconocerlo. No era un estratega. Se fiaba de los demás para que le aconsejaran cómo lograr los objetivos que se había marcado. Tenía gente a su alrededor que sí poseía los conocimientos necesarios. Hay muchos mitos creados alrededor del presidente Reagan y lamentablemente algunos de ellos están basados en su enfermedad posterior. Mientras fue presidente no hubo ningún signo de ella. Ronald Reagan no creía en el gobierno colegiado. La única vez que el gabinete se reunió fue para hacerse una foto y que la gente supiera que había un gabinete ministerial. La Casa Blanca siempre ha sido un nido de rivalidades. Son agresivos y avasalladores. Algunas personas son inteligentes, pero otras no. Algunos saben cuáles son sus responsabilidades y otros no. Algunos tienen una personalidad agresiva, otros no. Ser miembro del círculo íntimo de la Casa Blanca te da un poder inimaginable. Un poder que algunos protegen con mucho celo. Creo que la Casa Blanca suscita unos niveles de ambición increíbles. Los hombres y mujeres que trabajan en la Casa Blanca suelen ser tremendamente ambiciosos. Sería muy sorprendente que todos los miembros del Ejecutivo se ayudasen los unos a los otros y que no albergasen sus propias ambiciones. Tuvimos problemas porque, en mi opinión, el personal ejercía demasiada autoridad y además los miembros del gobierno no estaban unidos por la autoridad presidencial en los asuntos del día a día. Eso significaba que un día Weinberger se inmiscuía en el Departamento de Estado y al día siguiente el general Haig se dedicaba a meterse en asuntos del Departamento de Defensa. Eso no es bueno. Había mucho antagonismo y normalmente Haig no reaccionaba de forma diplomática ni conciliadora. La verdad es que a pesar de las tensiones y tiranteces entre los dos departamentos, tuvimos una relación bastante buena. Por ejemplo, una vez a la semana desayunábamos juntos, los dos solos.
Nadie podía entrar en la sala. Solo Cab Weinberger, nuestros catadores y yo. Por si la comida estaba envenenada. Era demasiado agresivo. Esas no eran maneras de tratar con un presidente. Y al final tampoco es eficaz. Recuerdo reuniones en las que el presidente expresaba su parecer y tras un largo y muy serio debate tomaba una decisión. Entonces el secretario Haig decía: señor presidente, no puede hacer eso. La guía moral más importante para Ronald Reagan era Nancy. Más que nadie, ella le inculcó su sentido del bien y del mal, sus prioridades. Antes de hacer cualquier cosa se lo pensaba detenidamente y lo consultaba con Nancy. Ella ejercía una gran influencia sobre él. Sí, era muy influyente. Eran una pareja muy enamorada. Y ella tenía acceso ilimitado a sus asuntos. Sin duda él respetaba sus opiniones. Sus prioridades eran su marido y sus intereses como ella los veía. No sé de ningún otro presidente de nuestra historia que contase con un arma mejor que la primera dama, Nancy Reagan. Enseguida, la esposa del presidente ejerció su influencia dentro del gabinete. James Baker le abrió puertas y archivos. Y Nancy, en el centro de la mayoría de las intrigas de Washington, llegó a cogobernar de hecho el país junto a su marido. Te diré una cosa de Nancy Reagan. Alguna vez la autoridad que ejercía me molestó. No porque fuera ella, sino porque estaba influenciada por Baker, que la influía mucho. Tenía más poder de lo normal. Como yo tenía mal genio y no me gustaba trabajar en equipo, la señora Reagan y Baker unieron sus fuerzas para librarse de mí. Ella estaba en una buena posición para enterarse de lo que pasaba. Tenía acceso a todo y contaba con su propia gente, su personal, gente que no se negaba a contarle nada. Nunca he visto una presidencia de los Estados Unidos en la que los asesores de la Casa Blanca, el llamado triunvirato, se sentaran en la mesa de la sala de reuniones del Ejecutivo para preparar la agenda. El 30 de marzo de 1981, el pueblo de los Estados Unidos temió estar reviviendo la pesadilla del asesinato de Kennedy, cuando un perturbado mental disparó un tiro al presidente. Nadie sabía si estaba herido de gravedad. El vicepresidente Bush estaba de vacaciones e ilocalizable. Haig, el secretario de Estado, compareció ante la prensa y dijo que él quedaba al mando. Una declaración interpretada como egocéntrica y arribista. Lo que más me preocupaba de Haig es que pensaba que era el presidente de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo, sí. Creo que sus intenciones eran muy buenas, que pensó que la situación era caótica y que la gente tenía la impresión de que no había nadie al mando y que todo estaba en suspenso. Su personal rellenó el hueco, el personal de la Casa Blanca. Era absolutamente necesario decirle al pueblo que el gobierno seguía funcionando. Yo no dije que estuviera al mando, sino que iba a ocuparme del gabinete ministerial. El señor Haig parece haber olvidado que si el presidente moría, obviamente quien mandaba era el vicepresidente. Si el presidente estaba incapacitado para tomar decisiones, el vicepresidente se ocuparía hasta que hubiera una declaración formal. Creo que fue la expresión de un ego muy fuerte, en el sentido de que creyó que solo él podía liderar a la nación en una crisis. En la guerra tienes al enemigo enfrente y solo mueres una vez. En la política, el enemigo está por todas partes y mueres todos los días. Si Haig había decidido una cosa, no te daba margen ni para discutir. Era rígido e inflexible.
Normalmente los presidentes son capaces de juzgar quién quieren conservar y quién quieren que se vaya. Aguantó un tiempo, pero al final la relación empeoró tanto que el cese de Haig se hizo inevitable. Era cuestión de tiempo. Reagan no cesaba directamente, sino que se buscaba a alguien que lo hiciera por él. Era un tipo muy decente. Fui a verle y le dije, no aguanto más. Más le vale buscarse a otro. Después pensé que lo mejor sería que me fuera. A posteriori, aquello fue bueno porque entró el señor Schultz. Yo no era un candidato. Había ayudado al presidente Reagan durante su campaña y tenía una vida maravillosa en California. Ya había ocupado 3 puestos distintos en el Ejecutivo. Ya había estado allí y no estaba deseando regresar a Washington. George, welcome to the team. I am with friends, and it's a family affair, and it gives me a certain sense of both humility, but also a sense of support. I thank you very much. There was a lot of tension. El periodo de Haig a la cabeza del Departamento de Estado fue muy tenso. Luego no hubo más tensiones y la gente se puso a trabajar junta de forma más colegiada. El contraste entre Haig y Schultz no pudo ser más radical. Durante mi periodo en el cargo, Weinberger y Schultz casi nunca estuvieron de acuerdo. Y mi trabajo era crear armonía entre ellos. En el Líbano, un terrorista suicida estrelló un camión de explosivos contra el cuartel general de las tropas de los Estados Unidos. La explosión mató a 230 personas. Después de otro atentado mortal contra soldados en Alemania, George Shultz exigió acciones militares contra los países que apoyaban el terrorismo, pero Weinberger se negó. Teníamos pruebas fehacientes de que la inteligencia libia apoyaba los atentados. Yo, como secretario de Estado, era un firme defensor del uso del ejército, pero algunos en el Pentágono pensaban de otra forma. El Departamento de Estado tenía la impresión de que si enviabas un batallón de tropas, el efecto sería automático, mágico. Encontraríamos un objetivo para las tropas y diríamos, las tropas ocuparán el aeropuerto. Yo les dije, ¿así? ¿Lo ocupamos sin más? Estaba de acuerdo con las medidas de represalia, pero no quería que fuese solo un espectáculo. El Departamento de Defensa se resistía a usar el ejército. Yo tenía una visión más agresiva de lo que había que hacer contra el terrorismo, así que tuvimos muchas diferencias. Nuestras tácticas quedaron paralizadas debido al desacuerdo entre el secretario Schultz y el secretario Weinberger, con quien yo no estaba de acuerdo. Informé a Reagan de la opinión de Weinberger y él quedó convencido de que teníamos que responder. Según Bob Woodward, el periodista del Watergate que había acabado con Nixon, Weinberger se negó a ejecutar las órdenes de Reagan por temor a represalias y a atentados terroristas antiamericanos. Eso no es cierto, no tiene nada de cierto. Nunca me negué a obedecer a Reagan. Le exponía mis puntos de vista y discutía con él y con quien fuera. Pero si el presidente decidía hacer algo, lo hacíamos. Era muy sencillo. Lo habían elegido a él, a mí no. La decisión final sobre el bombardeo de Libia fue de Ronald Reagan. Ninguna decisión de ese calibre la tomaba otra persona que no fuera él. Reagan ordenó la operación personalmente. My fellow Americans, at 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gaddafi's subversive activities. The attacks were concentrated and carefully targeted to minimize casualties among the Libyan people, with whom we have no quarrel. Toneladas de bombas cayeron sobre el cuartel general del coronel Gaddafi en Trípoli como primera fase de la Operación Tulipán, una acción secreta planeada en el Consejo de Seguridad Nacional para derrocarlo. Una serie de filtraciones a la prensa desvelaron que los Estados Unidos también tenían un plan de invasión, derrocamiento de Gaddafi y entrega de la mitad de Libia a Egipto.
El plan